Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en el medio a través de Coquibacoa Televisión. En esta última parte del programa tenemos, como les dijimos hace un rato, de invitados en todo el desarrollo del día de hoy a Nerio Medina. Él es el coordinador general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Universidad del Zulia, mejor conocido como Sinutraluz, y a Eduardo Ochoa, nuestro colega, que él es en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Universidad del Zulia, el responsable de comunicación y el coordinador de misiones sociales. Dejamos el tema de las tablas salariales para tocarlo en esta parte, así que queremos que todos ustedes, bueno, José Luis quiere dar un saludo muy a propósito de la fecha de ayer, vamos a aprovecharlo, claro. Y luego entonces conversamos sobre las tablas salariales. Yo quisiera un saludo a todos nuestros hermanos indígenas del país, pero en especial a los del estado Zulia, a los Añú, a los Apreira, a los Guayú, a los Barí y a los Yucpa. Que por cierto son las de mayor dimensión poblacional. Sí, el Guayú. 500 años nos guardan. Mira, nosotros no nos descubrió nadie. No nos descubrió nadie. Nosotros estamos aquí. Lo que existe no se descubre, ¿verdad, profesores? No, lo que existe no se descubre. Y el conocimiento, como estamos debatiendo sobre el conocimiento, tenemos que decir la verdad. Nuestros hermanos estuvieron aquí primero que los españoles. Un tal Colón se le ocurrió venir aquí, pisar las tierras. Por accidente. Por como accidente. dice por ahí, andaba todo perdido y llegó aquí. Porque él iba a ir para la India, para las Indias. Sí, iba a buscar las especies y cayó aquí. Y nos violaron a nuestras indígenas, violaron nuestro territorio, saquearon toda nuestra riqueza y después nos dijeron que había un encuentro de dos mundos. No, pero esos fueron también los grupos de historiadores venezolanos. Claro, sobre todo los extranjeros que fueron los que llegaron y escribieron la historia. Se prepararon. 500 años no bastan y hablemos entonces ahora de las tablas. Sí, las tablas salariales y vamos con la tabla. Supuesto, Vamos con la tabla coordinador general es otro. Sí, es importante un poco como aclarar algunos malos entendidos que hay en el sector universitario, que han venido haciendo mucho ruido a nivel nacional y particularmente, por supuesto, en la Universidad del Zulia. Una de las cosas que se ha dicho y que no es cierta es que, por ejemplo, se ha vendido a la especie en la población de que el salario en las universidades se aplanó. Sí, que todos ganábamos lo mismo. Y se aplanó de tal modo que todo el personal universitario, indistintamente dice si es obrero, administrativo o docente, todos tenemos el mismo salario y que ese salario es salario mínimo, o sea que todos estamos ganando 1.800 bolívares soberanos. Además agregan el término pírrico, un salario pírrico. Sí. Una pregunta, ¿verdadero o falso? Eso es una falsedad, absoluta. En primera instancia. Lo primero es una falsedad absoluta por lo siguiente. Basta con mirar la tabla que está publicada y que todo el mundo la ha visto, o sea, cuando digo todo el mundo es todos los interesados en el sector universitario, para darse cuenta que el salario inferior, el menor salario del nivel 1, que corresponde al personal obrero de menor calificación, comienza en 1.877 bolívares soberanos. Ese es el raso. Sin incluir las primas. Ya, claro, estamos hablando de salarios tablas, sin incluir ningún otro tipo de beneficio adicional, ni las primas que nos pagan, que eso eleva sustancialmente. Y que están en la convención colectiva. Y que están en la convención colectiva que está vigente, elevan sustancialmente el salario tabla. Entonces, ¿qué ocurre? Que ni siquiera el nivel inferior de la tabla está en el salario mínimo, porque no son 1.800 bolívares, son 1.877 bolívares soberanos. Y esa tabla varía a partir de allí hasta un salario máximo que corresponde al profesor titular de dedicación exclusiva, que es de 3.171 bolívares soberanos. Eso pone en evidencia inmediata la falsedad del argumento de la especie que se está regando por allí, de que el salario se aplanó, que todos ganamos el mismo salario y que ese salario, para colmo de pena, es el salario mínimo para todo el mundo. Ahora, Nerio, totalmente falso. Nerio, ¿cuánto ganaba, cuál era el sueldo, digamos, de un profesor universitario titular de educación exclusiva en el mes de digamos, mayo de este año? Ok, a eso vamos hasta agosto, hasta final de agosto. Sí, va a cambiar el primer sector. Para ver la diferencia. Sí, vamos a ver, ya por lo menos creo que está perfectamente clara que no es así, la falsedad que se anda expandiendo por los espacios universitarios y extrauniversitarios, buscando respaldos en base a algo que es totalmente falso. Claro. La otra falsedad es que se dice que se ha dado un aumento pírrico.
un aumento que no alcanza, que es insuficiente. Eso de que no alcanza lo vamos a evaluar bajo otra perspectiva. Correcto. Pero vamos a ver si de verdad el aumento que se dio es pírrico. Javier, cuando nosotros salimos de vacaciones a finales de julio, digamos último de julio, 1 de agosto, el piso de esa tabla salarial dentro de las universidades era 4.75 salarios mínimos. Y el salario mínimo era de 3 millones de bolívares fuertes. Correcto. Por lo tanto, el piso, el mínimo en esa tabla era 14.250.000 bolívares fuertes para el momento en que nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos con ese salario y con la perspectiva, con la esperanza de que cuando regresáramos en el mes de septiembre, a partir del 1 de septiembre, estábamos satisfechos porque íbamos a subir de 4.75 salarios mínimos a 7 salarios mínimos. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros estábamos satisfechos con que íbamos a volver a reincorporarnos con un piso en la tabla de 21 millones. Exacto. Porque pasaba de 4.75 salario mínimo a 7 salario mínimo. Salario mínimo de 3 millones. 7 por 3, 21. Entonces era 21 millones de bolívares, era el piso de esa tabla. Pero eso no es tanto, sino que estábamos sumamente ilusionados, felices, con las perspectivas de que en el mes de octubre, mes que estamos ahorita en este momento, podíamos llegar a alcanzar un salario que tuviera como piso 9 salarios mínimos. Bueno, esa era la más optimista. ¿Equivalente a cuánto en dinero, en bolívares? Equivalente a 27 millones de bolívares. ¿Y el que más ganaba? ¿Ah? 80. No, 110. 110. En septiembre se elevaba el máximo hasta unos 65, 60. No, claro, porque yo estoy agregando las primas, pero de 54. Y en el último se llegaba como a algo así como 80. Pongámosle 100, eso la cifra no la preciso, pero si lo ponemos en 100 todavía se va a ver la diferencia. Y en eso llegó el presidente Nicolás y anunció. Entonces resulta que el más optimista de los escenarios, que era de 9 salarios mínimos, ponía la tabla en un mínimo de 27 millones de bolívares. Y con eso veníamos felices. Pero entonces resulta que en el mes de agosto, el presidente de la República hace un anuncio donde no es ni el 4.75, ni el 7, ni el 9, sino que decreta que el salario mínimo va a ser 180 millones de bolívares fuertes, que es el equivalente a los 1.800 bolívares soberanos. Entonces allí se ve la falsedad, ¿no? Un salto inmenso. Un aumento de 3.600%. ¿Cómo puede convencerte, cómo puede alguien decirte, y cómo pueden convencerte diciendo que el aumento que se da es pírrico, es insuficiente, cuando tú te sentías contento y te sentías complacido con una tabla que se ubicaba en un piso de 9 salarios mínimos que representaba 27 millones de bolívares fuertes? ¿Y cómo vas a decir que llevándote a 180 millones de bolívares fuertes es pírrico? Sí, así es. Cuando estás recibiendo 153 millones de bolívares por encima de lo que tú estabas esperando. Mira, profesor Nerio, deme esta tabla en medio. Pero si comparamos esos 180 millones de bolívares, de esos bolívares fuertes, los pasamos ahora, serían 180 bolívares soberanos. 1.800 bolívares soberanos. 1.800 bolívares soberanos. Que de esos 180, en aquel entonces, como se dispararon los precios, empezaron con la guerra, porque tampoco hablan de eso. Pero bueno, ahí te voy. De la protección. Pero ahí te voy, José Luis. Entonces, el aumento como tal se da bajo esa perspectiva, para que el aumento asuma, pueda recuperar la capacidad del daño que ya se había infringido, porque ya ese era un daño hecho. Pero lo importante es que las personas que hoy en día señalan como pírrico y como insuficiente el aumento son las mismas personas que estaban complacidas con una tabla que iba a comenzar en 27 millones.
Y entonces resulta que ahora la tabla está comenzando en 180 millones de bolívares fuertes. ¿Y cómo queda en este momento, Nerio, cómo queda en este momento la expectativa? Es decir, ¿cómo porque acuérdate que hay una convención colectiva, la tercera convención colectiva. Mira, yo quisiera contar antes de esa, ¿no? Lo que se le agrega a la parte de la manipulación, el que las convenciones colectivas quedaban eliminadas. Eso era otra mentira. Para los efectos de que, bueno, ya lo cuantitativo no era suficiente para el ataque, para desmontar, para descalificar, agregaban como complemento que ya no había convención colectiva, que las escalas habían sido eliminadas, sumado a lo que todos ganábamos lo mismo. Exacto. Cosa que ya desde esta misma semana y desde hace mucho tiempo lo venimos discutiendo, era totalmente falso. La convención colectiva está además amparada por ley, por la Constitución, por el Ministerio, por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. No, y es que ya eso se está dando a nivel de Caracas, en el Ministerio de Educación Universitaria, en el Ministerio de Planificación, se están considerando esto de las convenciones colectivas. Ya han habido algunos sectores, inclusive como el petrolero y tal, y la otra mentira que han venido avanzando, que han venido avanzando en esto, lo que pone en evidencia que con el sector universitario va a suceder exactamente lo mismo. Sí, pero es que la otra mentira con que se ha manipulado, Eduardo, profesor Medina, Javier, usted usuario que nos está viendo, es que se está empezando con un salario base de medio petro, que eso no se va a estancar allí. No, y además que está subiendo el precio del petróleo, que es el anclaje del pero petro. Eso no se ha dicho, y además que se acaba de lanzar el petro como moneda de intercambio de divisa, y los ajustes salariales no han sido completos. Mira, entonces, hay una manipulación. Lo que dice Javier, correcto, dentro de la expectativa, ya el presidente dio señales de que de pronto lo que son los aguinaldos, el bono de fin de año viene por la vía del petro. Y otra cosa más. El petro viene con el valor del precio del barril. Y hay dos cosas adicionales que la gente está pasando por alto, que el presidente fue muy claro cuando dijo que estamos iniciando. El ajuste. No es el final, es el inicio de una etapa donde, y habló de 90 días, estamos en un proceso de revisión y de ajuste. Y que la vamos a pasar fuerte, y aparte de eso que tú señalaste, que ya el salario está deteriorado, creo que dicen, pero que ese proceso no es nuevo. Todos los aumentos de salarios que se dieron antes de este fueron igualmente deteriorados. ¿Por qué? Por una especulación galopante, por un sector que está empeñado en destruir el poder adquisitivo de la población, de tal manera que si este salario ahorita se está haciendo insuficiente, no es porque fue pírrico en su implementación, sino porque el sector que sigue en guerra permanente y que no, el sector de alimentos, ¿no? Sí, y que no deja que el pueblo venezolano pueda disfrutar de los beneficios que el gobierno le concede, toma la misma actitud. Mírame, si nos duplican el salario otra vez, esta gente va a insistir en lo mismo de deteriorarnos el salario. Pero se va a conseguir con un techo. Y también se va a conseguir con que llegó la hora de presentar la pregunta de la semana. No, y eso tiene que ver con una conspiración desde el imperio que nos mandan a callar. Porque eso sí, lo único que le pedimos al gobierno nacional, y eso lo hacemos como sindicato, como representativos de un sector laboral importante, es que nosotros sí de verdad, y esto podría ser tomado hasta como una autocrítica, nosotros le pedimos de verdad, yo diría que hasta le exigimos al gobierno nacional que de una vez por todas se decida, con toda la fuerza que da la ley, con todo el poder que le concede el Estado, a meter en cintura a estos especuladores, a estos explotadores que no dejan vivir en paz al pueblo venezolano. Como se dice popularmente, aplicar mano dura en el la ley, que por cierto se está dando aquí. Así es. Bien, nos toca en este momento ya presentarles nuevamente la pregunta de la semana y por supuesto la respuesta a esa pregunta en nuestro espacio en el medio cultural. Adelante en el medio cultural. Perfecto, la pregunta de esta semana fue la siguiente. ¿De dónde proviene la palabra pana con la que nos referimos a un compañero? Este es mi pana de hace mucho tiempo. Yo conozco un pana que sabe hacer panes, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene la palabra pana? Pues la palabra pana proviene del inglés. Es un término en inglés que significa, que se llama partner, compañero, partner, es decir, la otra parte, mi compañero de trabajo como moderador es José Luis, es mi partner, se diría en inglés. Y fue derivando a pana. La gente lo escuchaba aquí en nuestro medio como partner y lo criollizaron, me gustó ese término, lo tropicalizaron y lo convirtieron en pana. De allí viene la palabra pana. Pana
En inglés, partner significa compañero, que es lo mismo que significa también en castellano la palabra pana. Y seguro que lo criollizaron en Maracaibo, porque aquí Es probable. Bueno, Mira, lo mismo sucedió con la palabra guarimba. Claro, Guarimba. así es. Después Bien. lo pregunta. Y la pregunta de la semana llegó a ustedes con el patrocinio de la Gobernación del Estado Zulia, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. y se suma otro anunciante. Ah, Sin otra luz. Y Sin Ultraluz. Bueno, llegó la hora de despedir a los panas de Sin Ultraluz. Estamos hablando de Nerio Medina, coordinador general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Universidad del Zulia. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y por aclarar todos los términos que ha aclarado en el programa de hoy. Y también a nuestro colega Eduardo Ochoa, profesor de la Universidad del Zulia. Eduardo es el coordinador de misiones sociales y además de eso responsable de comunicación del Sindicato Unido de Trabajadores de la Universidad del Zulia. Un ejemplo para el país, un sindicato en el que están los 3 sectores laborales de la universidad involucrados: profesores, empleados y personal Eso obrero. es socialismo. Así es, como parte de la construcción del socialismo. Para despedir, una última palabra, Nerio, un último mensaje. Bueno, un mensaje a los universitarios, que de verdad estamos interesados en que la universidad cumpla con su función, a que desatiendan esos llamados permanentes que ya son consuetudinarios. Sí. Ya no hay nada de novedoso. Por la más mínima cosa, por cualquier nimiedad, se llama a los estudiantes a que nos asistan, a los profesores a que nos demos clases. Vamos a enfocarnos a cumplir con nuestra misión y los reclamos que tenemos que hacer, hagámoslo. El gobierno bolivariano ha dado suficientes muestras de amplitud y de ser receptivo ante todos los planteamientos. Actuemos de esa manera para que la universidad se enrumbe por donde en verdad debe enrumbarse. Y al gobierno nacional ratificarle la petición que le hicimos ahorita. Mano dura con quienes no tienen compasión con el pueblo venezolano. Perfecto. Bueno, de esta manera nos despedimos. Queremos también, por supuesto, enviar nuestro cariño y nuestros saludos a todos los miembros de la comunidad universitaria de las distintas universidades que hacen vida en nuestra región, en particular la Universidad del Zulia, que es el alma mater, pero también a todas las universidades, la Bolivariana, estamos hablando de la Misión Sucre, estamos hablando de todas las universidades que hacen vida en nuestra región. Y por supuesto nuestro agradecimiento a los directivos de Sin Ultraluz que nos acompañaron el día de hoy. José Luis, nos despedimos. Postnubela Febus, después de las nubes del sol. Y a todos ustedes, darle nuestro agradecimiento por habernos seguido en el programa, a todo el equipo técnico, administrativo, de producción, etcétera, de Coquibacoa Televisión, que hacen un gran esfuerzo para que ustedes reciban la mejor televisión. Y nos encontramos el próximo sábado. Que estén muy bien. Gracias, Nerio. Gracias, Javier. Gracias, Eduardo. Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441.